tal? Mi nombre es Andrés García Romero, de la Iglesia Nacional Presbiteriana Conservadora del Divino Maestro. Me pidieron que hiciera mi testimonio, que lo diera para que le sirva de experiencia a otras personas que quieren conocer a Cristo. Soy perteneciente a una familia de 6 hermanos. Soy el segundo, mi hermana mayor que yo. Y mis padres son oaxaqueños ambos, se fueron por razones de trabajo a la Ciudad de México. Estando allá, pues nacimos todos. Mi padre de niño fue pintor de carros, fue pintor de autos, y pues cuando hizo su trabajo no se protegió de jovencito, tenía quizás 12, 15 años cuando empezó a trabajar. Y esa pintura, a la hora de absorberla, le perjudicó cuando era grande. Él murió a los 40 años de edad de cáncer pulmonar. Cuando él enfermó, yo tenía 10 años de edad. Entonces lo vi como durante un año estuvo en cama. Cuando cumplí 11 años, él murió. Antes de morir, me llama. Y como no podía respirar, fue para él muy difícil, muy duro el poder platicar, el poder decir algo. En cosa de 5 minutos o 10 me dijo lo que yo puedo decirles a ustedes en 20 segundos. En resumidas cuentas me dice: mira, hijo, voy a morir, cuida a tus hermanos, ve por ellos. Y pues eso fue algo muy duro, muy difícil. Yo estaba concluyendo prácticamente la escuela primaria, y un día fui a hacer un trabajo de la escuela con los compañeros. Cuando regreso, pues me da la noticia que mi padre ya había muerto. Fue un golpe muy duro, muy difícil. Tenía 11 años de edad. A partir de ahí se vuelve la vida muy difícil porque comenzamos a trabajar, mis hermanos y su servidor. Bueno, pues a raíz de eso toma mi mamá la decisión de venirse con nosotros aquí a la población cerca de Oaxaca, de la capital. Y en esa situación, pues vivimos aquí en Oaxaca trabajando como campesinos, ayudándole a mi abuelo. También nos conseguimos un trabajo como conserjes en la escuela primaria. Ahí trabajaba con mis hermanitos, estábamos de edad de 12 años para abajo, y teníamos que trabajar en el campo, trabajar así, barriendo, limpiando los salones, lavando los baños de la primaria. Ese fue nuestro trabajo, cuidando alguna vaquita que teníamos por ahí para obtener la leche, ir a venderla y poder sacar alguna despensa. Mi mamá se dio cuenta de esto, la familia demandaba recursos cada vez más, se fue a trabajar a Estados Unidos, nos quedamos con mi bisabuela, bajo su autoridad de ella. Mi abuela era católica romana, toda la vida yo fui enseñado por ella en la iglesia católica. La acompañaba a sus diferentes actividades religiosas. Estando en México me llevaba a la villa de Guadalupe. En una ocasión me dijo: mira, hijo, dice, de aquí de la puerta vete al altar de la Virgen y vete arrodillado, pídele a la Virgen. Entonces, cuando menos tuvo ese cuidado, pues el piso era de loseta, era liso, no había problema. El problema era la gente que venía afuera de la basílica con las rodillas sangrantes. Entonces el fanatismo es lo que se vive en la Iglesia Católica Romana. Al crecer, como vas viendo en la escuela, cuestiones de la evolución, cuestiones de ciencia, vi un programa de televisión en el cual es el comentarista principal, pues es Carl Sagan, se llama Cosmos, presenta el origen del universo, dice que la vida es una cuestión biológica, es una cuestión de evolución, y todo esto permea en mi cabeza, en mi mente, y me vuelvo ateo, me vuelvo evolucionista a eso de los 14, 15 años. Empiezo a hacerme preguntas acerca de la vida, acerca de la cuestión espiritual. Le digo a mi abuela, le empiezo a hacer preguntas, ella no me contesta, no sabe nada.
Y por lo tanto digo, no, yo voy a dejar el catolicismo porque no tiene respuestas para nada. Entonces comienzo a ser totalmente ateo. Me hablan de cosas de Dios, digo, Dios no existe. De 15, 16 años, imagínense. Es una persona bastante orgullosa en ese aspecto, de decir estoy estudiando, yo sé cosas, la gente no sabe, es ignorante, y se vuelve uno de esta manera. Bueno, en esos días mi hermana la invitan mis primas, mis tías, la invitan al templo. Ella comienza a asistir regularmente. Cuando ella va para allá, yo empiezo a verla de manera extraña y digo, bueno, ¿por qué se va para allá? Si somos católicos. La idea no me gustaba. Cuando me doy cuenta que ella pues, ya estaba asistiendo regularmente a la iglesia presbiteriana, después de eso, algunos jovencitos me invitan a asistir allá. Yo no voy porque digo, bueno, es una religión diferente a la que me enseñó mi papá, me enseñó mi abuela. Mi mamá, a pesar de que era de una cuna evangélica, pero sale muy joven de su casa, entonces es guiada por mi bisabuela, que es católica, entonces prácticamente mi mamá es católica también. Entonces ignoramos las cosas de la Biblia, ignoramos las cosas del Evangelio, y mi abuela ejerce pues ese liderazgo espiritual en la casa, y me invitan los hermanos de la iglesia presbiteriana en una ocasión, asisto. Cuando entro al templo es impactante para mí porque veo bancas, veo un edificio cuadrado y digo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que adoran aquí? No veo ninguna imagen, eso es lo que más me impacta. Yo acostumbrado a ir a los templos católicos lleno de imágenes, pues ahora es algo impactante para mí. Asistí, tomé parte, me gustó mucho que me prestaron un himnario. Me dijeron, mira, vas a leer aquí, me ayudaban a buscar los himnos. Me gustó mucho cómo empezaron a cantar. Era muy hermoso oír el canto de los hermanos, el sonido del piano, perdón, del órgano. Era muy hermoso. Me gusta, me atrae, pero cuando empieza el mensaje es algo que no tiene precedentes para mi mente, para mi corazón, porque por primera vez escucho cómo un hombre, en este caso es un pastor, se para en el púlpito, abre la Biblia, lee un pasaje bíblico y empieza a exponerlo, a decir qué significa cada palabra, qué es lo que está diciendo, y eso me cautiva. Entonces asisto una o dos veces y después de eso dejo de asistir otra vez. ¿Por qué? Por cuestiones de los compañeros de la misma población que pues me ven, soy una persona que voy terminando la secundaria en ese tiempo, y entonces comienza una situación de que te hacen burla y digo, no, no voy a ir, ya no voy, no, es una situación incómoda, mejor no voy. Dejé de asistir. Pasando el tiempo, unos 5 o 6 meses, me vuelven a invitar y dejo de asistir casi unos varios meses. Por fin me animo, vuelvo a asistir y esta vez ya no dejé de ir al templo. Empecé a asistir más regularmente, pero percibo por fin el mensaje del Evangelio. Se trata de la salvación de los seres humanos. Dice Mateo en su capítulo 16, dice, ¿de qué aprovecha al hombre si granjeara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ese es un texto que resonó en mi mente. ¿De qué te sirve ganar todo? ¿De qué te sirve escalar grandes alturas? ¿De qué te sirve tener dinero en la vida si a final de cuentas tu alma se pierde? Es una pregunta tremenda que el Señor Jesucristo plantea. Entonces llega el momento en el que el mensaje es tan potente, tan poderoso, que el pastor hace el llamamiento y yo en cierta forma me agarraba de la silla porque decía, no, yo ya sé que si paso es un compromiso con Cristo. Y no quiero hacerlo porque estoy joven, quiero vivir la vida, quiero ir al mundo, las cosas del mundo de la juventud te atraen. Pero sin embargo el llamamiento fue muy poderoso y finalmente, literalmente me solté de la silla, paso al frente, hacen una oración por mí. En ese momento no es así como te lo
se lo estoy platicando, se lo estoy planteando, pero es muy parecido. Cuando paso, comienza el pastor a hacer oración por mí. Siento como si yo estuviera en un pozo de lodo, lodo podrido, y delante de mí ondea una sábana. Mi abuela le gustaba lavar sus sábanas, le ponía ese cloro, las lavaba muy bien y las tendía al sol. Entonces me gustaba acostarme en el pasto, ver el cielo azul y ver cómo ondeaban las sábanas de mi abuela con el viento, y muy limpias, muy hermosas. Me gustaba mucho esa imagen, y algo así sentía cuando pasé en esa ocasión que acepté a Cristo. Dice el pastor, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y ese es el llamamiento. Entonces paso al frente, o hace la oración por mí, siento que estoy en ese lodo podrido en el momento de la oración, siento que delante de mí hay esa sábana blanca, hermosa, ondeando, y decía yo dentro de mí, yo no quiero esto, yo no quiero esa suciedad, sino quiero eso limpio que está ahí adelante. Porque también es eso, más el asunto del castigo eterno, que la Biblia es muy clara. Entonces, todo eso fue lo que me convenció. Y yo no lo sabía, pero pasado el tiempo, ahora que gracias a Dios me permite estudiar la Biblia, me doy cuenta que es la obra del Espíritu Santo, que dice, te convence de pecado, te convence de justicia y te convence de juicio. De pecado, ese era ese lodo podrido que tenía ahí. De justicia es la santidad de Cristo, que es la sábana que yo veía. Y de juicio es el miedo al fuego eterno. En pocas palabras es eso, amados hermanos. Cuando el pastor termina de orar por mí, me quedo un rato todavía cerca del presbiterio, concluye la oración, me levanto y siento una tranquilidad, una paz que es indescriptible, tal como dice la Escritura, esa paz que sobreempuja todo entendimiento. Es impresionante, salgo y veo las estrellas y digo, gracias Señor Dios Todopoderoso, porque ahora si sucediera que hoy muriera, soy feliz, no le tengo miedo a la muerte. Me sentía liberado, me sentía libre. A mi corta edad de 16, 17 años, yo creo que no había hecho cosas muy terribles. Pero sin embargo, resalto el punto, ¿cómo es que yo me sentía en ese lodo podrido? Amados hermanos, es el pecado original. Esas son mis faltas que ya hasta esa edad ya tenía. Para Dios no hay pecado pequeño, para Dios no hay pecado insignificante, todos los pecados son terribles, son trapos de inmundicia, dice la Escritura. Y de esa manera es como percibí mi vida al llegar ante Cristo. Cuando salgo, siento esa tranquilidad, esa paz. Llego a la casa. Quiero comentarles también que antes de mi conversión, le regalaron a mamá una Biblia, como en la primaria, en quinto de primaria, estudiamos acerca del pueblo hebreo. Dicen que el pueblo hebreo fueron los que escribieron la Biblia. Las historias de la Biblia, había visto algunas en la película, me atraían. Entonces, por esa situación yo intenté de leer la Biblia, no pude, me daba sueño, no la entendía, no avanzaba, leía 1 o 2 capítulos, no la entendía, la cerraba y ahí la dejaba. No trascendí mucho en la parte de la lectura de la Biblia. Sin embargo, después de mi conversión a Cristo, en esa noche, llego y lo primero que hago es empezar a leer. Lo que antes no había hecho, ahora comencé a leer diario la Biblia. Tenía mi trabajo, tenía el trabajo del campo, tenía mi escuela, estaba ingresando al bachillerato. Y ver a mis hermanos, cuidarlos, ver a mi abuela, todo eso era mucho trabajo. Entonces, a pesar de tanto trabajo, el Señor me permitió tener tiempo para leer su palabra. En un año completé la lectura de toda la Escritura. Fue para mí algo maravilloso, comprendí, bueno, al menos entendí los puntos básicos, vi dónde se encontraban cada uno de los libros, los pasajes, las historias que tanto anhelaba, ahora las conocía de primera mano. Lo más impactante para mí fue leer los evangelios, principalmente el Evangelio según San Mateo. La parte más impactante para mí fue la parte del Sermón del Monte. Nunca he leído una pieza tan impresionante como el Sermón del Monte. Es una maravilla.
leerla. Es una cosa exquisita, una cosa maravillosa. Y, y después de ese año seguí leyendo la Biblia, no una vez, dos, tres veces la he leído, 4 veces completa. Tengo ese panorama general. Ahora, gracias a Dios, leo versículo por versículo. Me he metido un poquito al griego, un poquito al hebreo. Entonces estamos estudiando ya de una manera muy fuerte la escritura. Entonces hace mucho tiempo de eso, hermanos, pero gracias a Dios que el Señor me ha permitido estudiar su palabra de una manera seria. Prácticamente le dedico 2 horas y cuando me toca hacer estudio hasta 5 o 6 horas estudiando la palabra de Dios. Pero bien, hermanos, esa es la forma en la que el Señor me llamó. Esa situación que viví con mi padre, que me encargó a mis hermanos, era algo que me generaba una carga. Yo no la quería llevar, era muy difícil, muy pesada para mí. Por eso, antes de eso me di a la bebida, tomé alcohol, bebidas embriagantes, cigarro. Gracias a Dios no había drogas, sino es capaz que hubiera probado las drogas. No estaba mi papá, no estaba mi mamá. Después de que ya fue mi conversión, llego a la casa y cuando mi abuela me empieza a ver de que leo la Biblia, en una ocasión estaba debajo de un árbol. Cuando vi, llegó mi abuela y me agarró a garrotazos, me pegó en la cabeza. Me dice, ¿por qué lees ese libro del diablo? Mi bisabuela nació en 1908 y eso deduzco que finalmente ella cuando iba a la iglesia católica oía la misa en latín. Tenían prohibido leer la escritura. Los católicos se les permite leer la escritura hasta después de los años 1960. Después de ese año 1960 también se manejó la misa en español, entonces empezaron a entender de qué se trata y empezaron también a leer la Biblia, pero antes de eso era una cuestión prohibida por el Concilio Vaticano II de los años 60. Entonces mi abuela fue criada a la antigüedad y para ella le enseñaron que la Biblia es el libro del diablo. Entonces me pegaba con su garrote en la cabeza. Entonces, amados hermanos, tanto en el pueblo con mis compañeros me hacían burla, porque decían, pues, si tú eres católico, ¿por qué ahora vas allá al templo evangélico? Entonces sufrí persecución por parte de mis compañeros, sufrí persecución en la casa. Mi abuela, que tanto me quería porque la acompañaba a los asuntos de su iglesia católica, ahora hasta cierto punto me odiaba. Entonces percibo esas circunstancias de odio en contra de mí y de agresión. Ahora con el Señor Jesucristo en mi corazón, después de eso, lo que mi padre me pidió, lo pude hacer de una manera fácil. Los fines de semana, para mí, yo me sentía deprimido porque no le veía caso a la vida. Era una cosa muy triste. No estaba mi papá, no estaba mi mamá, había que trabajar muy duro. No teníamos cosas para vestirnos, no teníamos para comer suficiente. Nuestra casa era de piso de tierra, de ladrillos expuestos, había alacranes, había chinches. Una cosa terrible, hermanos. Pero gracias a Dios nos permitió superarnos de esa situación. Y mi hermana fue la primera que creyó en el Evangelio, por eso es muy importante ese texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces mis hermanos, gracias a Dios, ellos son creyentes en el Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios. Como varón mayor, mis hermanos me buscaban a mí para las decisiones, para el respeto en la casa. Entonces el Señor me permitió, al menos no tenía experiencia para ellos, para apoyarlos, pero me permite esa capacidad de cómo va uno aprendiendo la escritura, va uno al templo, aprende uno todo eso, y si lo aplicas, tu vida llega a un destino mucho mejor. Le doy gracias a Dios por todo eso. Pasando el tiempo, pues el Señor nos ha permitido servir en su iglesia, como maestro de escuela dominical, en el consistorio, en muchas cosas que se han hecho en la iglesia, y también me ha permitido predicarle a mucha gente, compañeros de trabajo, amigos, las personas que uno conociendo sobre la marcha. El Señor nos permite compartirlo. El Señor me permite casarme con una mujer maravillosa que es cristiana, es evangélica. El Señor me permite tener 2 hijos grandiosos que los amo, mi hija que es la mayor y mi hijo que es un poco menor que ella.
Es una familia muy hermosa, gracias a Dios por todo lo que me permite. Y pues para la gloria y honra, amados hermanos, este testimonio. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y recuerdo nuevamente ese texto que dice: ¿de qué aprovecha el hombre si granjera el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada, amados hermanos. Lo único que vale la pena en este mundo, en este universo, es Jesucristo. Que el Señor les bendiga.